Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol Rep 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Dentro del catálogo del fabricante alemán, este Ravenol se presenta como buque insignia en cuanto a 5W30 y a CAC3. Cumple con la norma API-SN, que es de las más actualizadas y de las más modernas, así como homologaciones de fabricantes de Mercedes-Benz, la 229.51 y su versión actualizada 229.52. Ambas son muy similares, pero la .52 aporta un plus de ahorro de combustible y también resistencia a la oxidación frente a la antigua 5.1. También cumple con BMW LL04, también cumple con GM Dexos 2, que prácticamente pues aquí en Europa todos los motores de Opel. También cumple con la norma RN 700 y 710. Y pongo aquí un asterisco, esto lo saco de cosecha propia. Si tu motor también recomienda grupos BAG 504 y 507, también lo puedes poner sin problema, porque pese a que no la cumple oficialmente, de manera extraoficial también. Pasamos a la hoja TDS, que nos facilita Ravenol en su propia página web, de acceso súper fácil. Los dos primeros parámetros, la densidad a 20 grados y el aspecto visual totalmente irrelevante. Viscosidad a 100 grados y a 40 grados 12,2 y 73,4, dentro de la media de otros 5W30 que llevamos visto hasta ahora, nada a destacar. Viscosidad a 165, quizás un poquitico más bajo que otros 5W30 que llevamos visto, algunos daban en torno a 170, hemos visto algún modelo de casi 180 o por ahí, pero bueno, 165 tampoco es que se pueda considerar como una carencia. El HTHS, esto es una prueba que se realiza a alta presión, alta temperatura, para ver la viscosidad mínima que aguanta o que llega el aceite cuando se le ejerce cuña sobre él, 3,7, un buen parámetro. Me gusta que Ravenol indique el HTHS exacto, ya que otros fabricantes se limitan a indicar que es igual o superior a 3,5 y Santas Pascuas, pues esto es un punto a su favor. En los siguientes parámetros es la viscosidad 30 grados bajo cero y la capacidad de bombeo. Indica una puntuación de 4.301 y 14.870. Es una buena puntuación, es baja. Estos parámetros es interesante que sea bajo y nos está indicando que el aceite cuando está frío se comporta bastante bien, ya que la viscosidad a 30 grados bajo cero tiene un margen de error dentro del baremo de 5W hasta 6.600, y en cuanto a la capacidad de bombeo dentro del baremo de 5W tiene un margen de tolerancia hasta 60.000, así que dentro de que es un 5W en frío se comporta muy bien. El punto de congelación 60 grados bajo cero, pues de lo máximo que hemos visto hasta ahora. Esto sería un indicador directo e indirecto de que se han utilizado en su formulación una muy buena base. El punto de evaporación NOAC 6,2, posiblemente un récord dentro del canal, y si no es un récord es medalla de plata. El punto de evaporación es un porcentaje, ya sabéis que todos los aceites evaporan dentro del motor cuando cogen temperatura, de ahí a que todos los motores van equipados con una válvula de recirculación de gases del cárter, precisamente de ahí viene, y esta evaporación cuanto más baja mejor. Por un lado nos indica que se ha utilizado una buena base, una base muy termoestable, y por el otro ayuda a reducir por un lado la concentración de lodo y barnices, así como también a que el nivel de la varilla no baje, porque muchas veces pensamos que baja el nivel porque tenemos un consumo de aceite y no nos damos cuenta que muy posiblemente sea por el parámetro de evaporación. Aceites más comunes, por así decirlo, entre comillas, están en torno a 7, 8, 9, 10, aceites más vulgares ya 11, 12, 13, y ya aceite malísimo pues ya a partir de 15 para arriba, pero 6,2 es puntuación casi de récord. El punto de inflamación 244, una buena puntuación también, al igual que el indicador de la evaporación quiere decir que es un aceite bastante termoestable. TBN 8,1 también es relativamente alto. En otros ACAC3 que hemos visto, por ejemplo el Motul Specific estaba en torno a 5,5, cosas así. El TBN interesa que sea relativamente alto y sobre todo hay que valorar que dentro de una CAC3, como es este caso, que tiene los aditivos detergentes bastante restringidos, conseguir puntuaciones por encima de 7 es bastante complicado, y aquí 8,1 es una muy buena puntuación. Y por último, la concentración de ceniza sulfatada 0,8, pues entra dentro del límite de margen que impone ACAC3.
Pasamos a la hoja MSDS, que en este caso Ravenol no la publicita ni hay acceso a través de su propia página web, pero vamos, se la podéis solicitar por correo electrónico y a mí me la han mandado muy amablemente. Aquí a destacar, en la parte alta K68037-01-4, el fabricante indica que lleva entre un 40 y un 80%, esto es PAO, que es lo interesante, lo que vamos buscando en este tipo de aceite. Luego he marcado abajo en rojo dos datos que me han parecido curiosos y los voy a mencionar aquí. El CAS 7439-98-7, esto es molibdeno, y el CAS de abajo es 1159-919-46-6, esto es tungsteno, wolframio, el aditivo típico característico que suelen llevar los aceites Ravenol de tope gama, que esto es un modificador de fricción, más que un modificador de fricción, es un antifricción, y así como también hace función de antioxidante. Y pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Este análisis es, si estoy en lo cierto, de finales de 2017, principios de 2018, y es de pensar que sigue vigente a día de hoy, ya que todos los parámetros, o prácticamente todos, coinciden con la hoja de propiedades típicas. Viscosidad a 40 grados 72,42 y la viscosidad a 100 grados 12,17, prácticamente clavado a lo que nos indica el fabricante. Índice de viscosidad 166, también parámetro clavado a lo que nos dice el fabricante, la hoja de propiedades típicas. El TBN, aquí pequeña sorpresa, da incluso más de lo declarado. Si ya he comentado en la hoja de propiedades típicas que me parece un buen valor, que daba en torno a 8,1, aquí indica 8,47. Si no es el más alto de todos los ACEA C3 que llevamos visto hasta ahora, es el segundo más alto, una muy buena puntuación. Aquí el TAN indica 2,25, es un poco elevada. En otros aceites también, excepto en el Xenum, que era demasiado excesiva de 3, algo, aquí indica 2,25. Es relativamente alta, pero bueno, no hay problema. ¿El por qué es relativamente alta? Pues porque, como ahora veremos, el paquete de aditivos es relativamente graso, lleva bastante aditivo, y todos los aditivos que se añaden al aceite tienden o a bien a elevar el azufre, o bien a elevar las cenizas, o bien a elevar el TAN, pero en este caso contamos con un TBN también muy alto, y aquí lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que el TBN, que como he comentado antes, la capacidad de detergencia y neutralización, y el TAN es, digamos, la acidez que lleva el aceite, pues conforme vayan recorriendo el motor kilómetros, se vaya calentando, vaya pasando el tiempo, se vaya ensuciando, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Entonces lo importante es que la distancia inicial entre ambos sea lo mayor posible. Seguimos con más datos del análisis de laboratorio, como es la concentración de cenizas, indica 0,88. ACEA como tal pone un límite de 0,8. Bien, esto puede ser debido a esta partida en concreto, que ha venido un poquitín por encima, pero vamos, es un margen prácticamente inapreciable. También puede ser la calibración de las máquinas del laboratorio, o un pequeño margen de error, o también pues porque venga así, con esta concentración. De todas formas, esto es un parámetro que digamos, se lo perdono a Ravenol, porque estamos delante de un aceite con corte deportivo, y claro, hacer un aceite con corte deportivo, pero a la vez estando dentro de las restricciones que te pone ACEA C3, pues la verdad es bastante difícil, y en este caso los parámetros son muy buenos, entonces este se le perdona. El punto de congelación, 57 grados bajo cero, prácticamente idéntico a los 60 grados bajo cero que indica el fabricante. Y aquí el punto de inflamación indica una temperatura de 226, y aquí sí que hay disparidad con lo que dice la ficha técnica, pero es que el método utilizado ha sido distinto. El método que se ha utilizado en el análisis de laboratorio ha sido el ASTM 2593, que es con el crisol cerrado, y el método utilizado por parte de Ravenol en su ficha técnica ha sido el ASTM 2592, que es con el crisol abierto, y ahí están esos 20 y pico grados de diferencia. Luego, sorpresa, en la evaporación 5,9, el fabricante declara 6,2 y aquí ha dado 5,9. Aquí, vamos, 100% seguro estamos ante un récord en cuanto a evaporación NOAC. Esto cuanto más bajo sea mejor, y creo que es que no hay otro que hayamos visto que tenga una evaporación tan baja. Pero es que hay otro récord más. Este aceite va batiendo récords por donde pisa. Tenemos la concentración de azufre de 0,173.
chapó por Ravenol. ¿Por qué? Porque es el más bajo que llevamos visto hasta ahora y además tiene una doble dificultad, porque es que este aceite es un aceite con corte deportivo que viene bastante cargado de aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha utilizado aditivos de la máxima calidad posible para no subir mucho la concentración de azufre, así como la base también, que es de muy buena calidad, que viene muy pura y muy limpia. Pasamos al apartado de los aditivos. Tenemos molibdeno con 81 ppm. Recordad que todo esto, el apartado de aditivos, son partes por millón. Estos son cantidades muy chiquitillas. El molibdeno, comento que tiene 81. El molibdeno hace de modificador de fricción, ayuda a ahorrar un poquito de combustible, también a reducir el sonido del motor. La concentración fósforo de zinc 734, 629, dentro de los márgenes y las tolerancias que marcan las normas ACEA, así como también normas de Mercedes y demás, marca unos límites, está dentro de lo normal, equiparable a otros 5W30 que ya hemos visto. Bario no lleva, boro sí lleva y una buena concentración. Otros aceites hemos visto concentraciones muy homeopáticas, sí que no es la concentración más alta que hemos visto. Por ejemplo, Móvil 1 lleva en torno a 300, así como Ansoil también lleva en torno a 300, pero 153 es una puntuación relativamente elevada. El boro va a hacer de ayuda como detergente, dispersante sin cenizas, antioxidante, y también concentraciones así ya relativamente elevadas también ayuda junto con el molibdeno a reducir la fricción. Magnesio 3, esto nada, 3 y 0 prácticamente lo mismo, eso no llega a ser ni homeopático, eso se puede considerar como un falso positivo. Y la concentración de calcio 1559, que también entra de los márgenes que solemos ver en una CaC3. Hemos visto algunos que están en torno a 1300, 1200, y los más altos que hemos visto así en CaC3 en torno a 1800, por ahí, pues que está dentro de la media. Siguiente parámetro, y este sí que me ha gustado mucho, wolframio, que es tungsteno. Es un aditivo muy típico que en principio creo que por ahora, de todos los que llevamos visto, o de los que yo he visto, que aproximadamente, no te engaño si he visto más de 1000 análisis de aceite, de los que más lleva, 214, es muy mucho. Esto no es homeopático, aquí se está buscando reducir la fricción. El wolframio, por un lado, hace agente antioxidante, y también ya en estas concentraciones es para reducir la fricción, así como el fósforo y el zinc. Lo que sí que esto tiene una peculiaridad que funciona, pero digamos que se activa en condiciones muy severas de muy alta temperatura. Este aceite, dentro de que es una CaC3 con sus restricciones, el fabricante le ha dado un corte bastante deportivo en este aspecto, de ahí esa concentración tan alta de wolframio. He marcado en asterisco el parámetro del sodio. El sodio, no sé si es que no todos los aceites lo llevan o bien que no todos los laboratorios lo analizan. El sodio, dependiendo del tipo de sodio, porque hay distintas formulaciones, puede, junto con el calcio, hacer función de detergente, también puede hacer función de antioxidante, o también, dependiendo del sodio, puede llegar a hacer de reductor de fricción. Lo dejo ahí, no tomarlo en cuenta pues, a la hora de elegir un aceite, porque no es que te lleve tampoco una concentración así como para tirar cohetes, pero bueno, es un detalle que he creído que tenía que mencionar. Y por último, en cuanto al parámetro de oxidación, en este laboratorio no se ha medido, así que pasamos directamente a la hoja FTIR. Bien, y aquí en la hoja FTIR, este tipo de hoja ya os comento que es un poco más complicado sacar las concentraciones, pero muy aproximado puedo decir que el pico del éster nos indica que está en torno a un 10% de éster, que es una buena concentración. El PAO en torno a un 60 o un 70% de PAO. Recordad, por ejemplo, el Ravenol anterior que vimos, el VMP, estaba en torno a un 50 o un 60%, este está en torno a un 60-70%. Y hay aquí un parámetro interesante que no todos los fabricantes lo utilizan, ni mucho menos en todas sus formulaciones. Lo he visto, por ejemplo, en algunos Motul 300V, en algunos Móvil 1 0W20. Este parámetro se llama naftaleno alquilado. Es un compuesto que se utiliza como base o como aditivo, que tiene propiedades muy parecidas a lo que pudiera ser el éster, muy parecidas, y en algunas formulaciones se utiliza, en otras no. En este caso, si se ha utilizado, es un detalle a tener en cuenta. Aquí sí que, como es una cosa que prácticamente no se utiliza, no puedo decir la concentración. Bien, pues pasamos a las conclusiones finales. Puntos fuertes, pues una alta concentración de PAO en torno a un 60-70%, una alta concentración de éster en torno
torno a un 10%. El tema de los naftalenos alquilados, pues bueno, lo dejamos ahí como una curiosidad, pero tampoco vamos a darle mayor importancia, aunque bueno, algo aportará. También el paquete de aditivos muy rico, lleva prácticamente de todo, lleva molibdeno, lleva un poco de boro, lleva bastante tungsteno que es para darle zapatillas. Ha batido récord en cuanto a NOAC y en cuanto a TBN y en cuanto a concentración de azufre. La verdad es que no tiene un competidor directo, un homólogo, porque Ravenol en este aceite ha hecho un aceite con corte deportivo, pero dentro de los límites y las tolerancias que marca ACEA y que marca las normas de Mercedes, BMW, Opel y demás. Y eso, la verdad, chapó por ellos, que hay que valorarlo. Es un aceite muy premium, de lo mejor en 5W30 CAC3 y sobre todo que se pueda conseguir a nivel nacional, es lo mejor que hay. El precio también es muy premium. Este aceite sale en torno a unos 85, 86, 87 euros la garrafa de 5 litros. Es un precio elevado, pero es que lo que te lleva es también lo mejor del mercado, entonces lo bueno hay que pagarlo. Así que si te gusta darle un poco de zapatilla al coche y quieres cuidar tu motor al máximo y si tu presupuesto lo permite, por supuesto es una opción muy a tener en cuenta. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir y estar atento a la última, a todos los referentes a aceites de motor para elegir el mejor aceite para tu coche, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.